Cuando hablamos, mis estimados participantes, cuando hablamos de la temática vinculada específicamente a la remuneración laboral y su protección constitucional en el Perú, hay que tener en cuenta una serie de salvedades muy precisas y muy puntuales en el ámbito, porque tenemos que tener muy en cuenta que hay un artículo específico en nuestra Carta Magna, que es el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, vigente del año 1993, que establece que los trabajadores en el Perú tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente, con una serie de características muy puntuales. Que la remuneración implica, en primer lugar, el pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador que tienen prioridad sobre otro tipo de obligaciones del empleador. Por ejemplo, cuando una empresa, por algún proceso o por alguna situación empresarial, se ve sometida, por ejemplo, a un proceso concursal. Un ejemplo. Pero también una característica de la remuneración es que el Estado regula las remuneraciones mínimas con la participación de las organizaciones representativas, tanto de los trabajadores y por otro lado de los empleadores. Por parte de los empleadores, debidamente organizados a través de los sindicatos, organizaciones sindicales, y por otro lado también los empleadores con sus respectivas organizaciones empresariales, por ejemplo, CONFIEC. En un tercer punto, como característica de la remuneración, que está que la remuneración es un derecho fundamental que no puede ser objeto de disposición por ninguna de las partes de la relación laboral. Por lo tanto, se le paga al trabajador por disponer su energía laborativa, su fuerza de trabajo, al empleador a través de un contrato de trabajo, y la remuneración que percibe el trabajador es de su libre disposición. Verá a él en qué invierte, en qué destina y en qué gasta justamente su salario percibido a raíz de su trabajo. Es así, mis estimados participantes, que la remuneración constituye el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, cualquiera sea la forma de denominación que pueda tener, siempre que sea de su libre disposición, recapitulo, y esta puede ser otorgada tanto en dinero, en metálico, en moneda nacional, soles, o tal vez en moneda extranjera, dólares, por ejemplo, o en especie. Si fuera en especie, solamente podría ser hasta un máximo de un 20% y previo aceptación por parte del trabajador. Pero se dice también que todo trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que le pueda procurar a la persona del trabajador y sobre todo a su familia ese bienestar material y espiritual para poder cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, la remuneración, mis estimados participantes, es un derecho irrenunciable, tiene un carácter de contraprestación, genera una ventaja patrimonial a la persona del trabajador o trabajadora que percibe su remuneración y es de su libre disposición. Por lo tanto, existen montos remunerativos que no tienen tal vez un origen contraprestativo, como es el caso de las gratificaciones que se reciben por parte de los trabajadores en fiestas patrias, en Navidad, o la asignación familiar, las cuales tienen una justificación de carácter social en el Perú. Teniendo en cuenta ya un ámbito conceptual de lo que podemos entender como remuneraciones, no podemos dejar de lado de mencionar que las remuneraciones son las sumas de dinero que se entregan a la persona del trabajador o trabajadora directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o inclusive una cena. Por lo tanto, este tipo de condiciones tienen una naturaleza de carácter remunerativa. No constituyen remuneración computable para el efecto de cálculo de pago de beneficios laborales el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto, como pueden ser la entrega de vales de alimentos, cupones u otros para la adquisición de alimentos por parte de los trabajadores y que son otorgados por su empleador. Eso no constituye remuneración. Por otro lado, habría que tener muy en cuenta, mis estimados participantes,
que son considerados como conceptos remunerativos, entre otras cosas, lo siguiente. La remuneración otorgada por el día de descanso semanal obligatorio, la remuneración por días feriados y la remuneración vacacional. La asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente la remuneración mínima vital pues en el Perú es de 1.130 soles y estaríamos hablando que la remuneración, la asignación familiar, el 10% serían 113 soles. La remuneración percibida por los primeros 20 días de descanso por incapacidad temporal, la remuneración percibida por la hora de lactancia, la remuneración durante el cierre temporal del establecimiento por infracciones tributarias, las remuneraciones por días no feriados, por caso fortuito o fuerza mayor, alegados por el empleador, que posteriormente no han podido ser comprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, y se incluyen las remuneraciones devengadas en suspensión perfecta no autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo. También se habla de la remuneración por trabajo en sobretiempo y la remuneración por trabajo percibido en horario nocturno. Los que acabo de mencionar son considerados como conceptos remunerativos, entre otros. Pero no solamente ello. La remuneración es una afectación a las remuneraciones que no constituyen infracción. ¿A qué me refiero? Al ámbito de la reducción de la remuneración. Porque si hablamos en la posibilidad que pueda darse en un centro laboral la situación de reducción de la remuneración, debe existir un acuerdo expreso entre el trabajador y su respectivo empleador. Y si estamos dentro de un horario y jornada de trabajo, en este caso completa, esta no podría ser menor a la remuneración mínima vital vigente en el Estado peruano al mes de febrero del año 2025. También se habla de los descuentos por tardanzas o inasistencias. Es válido, se dice, el descuento realizado para el caso de tardanzas o inasistencias que sean justificadas o no, y el empleador deberá realizar el descuento en forma proporcional a las tardanzas e inasistencias a las cuales ha caído o ha producido justamente su respectivo trabajador. Se habla también de los préstamos otorgados por el empleador. ¿A qué me refiero? El empleador debe contar con la autorización previa y expresa del trabajador, procurando que dicha afectación no atente contra el carácter alimentario o de la remuneración, si es que el trabajador le solicita a su empleador préstamos. Se habla también de la cuota sindical, porque el empleador está obligado a deducir de las remuneraciones que perciben sus trabajadores las cuotas sindicales legales, ordinarias, extraordinarias, en este último caso, siempre que sean comunes a todos y cada uno de los afiliados al sindicato al cual están afiliados en una empresa. Por otro lado, se habla mucho de la figura denominada afectación a las remuneraciones que no constituyen infracción. ¿En qué constituye esta figura? Se habla mucho del embargo de ingresos por pensión de alimentos. Se dice que los ingresos del trabajador pueden ser embargados hasta un 60% del total de los mismos, según lo dispone en su momento el Código Procesal Civil de 1993. Pero también se habla de la situación del embargo de las remuneraciones por obligaciones distintas al pago de una pensión de alimentos. ¿A qué nos referimos? Que de forma muy excepcional y siempre que haya un mandato judicial, solo si supera el equivalente a 5 unidades de referencia procesal, la unidad de referencia procesal es el 10% de la unidad impositiva tributaria vigente, en cuyo caso únicamente el exceso de este límite, más allá de las 5 unidades de referencia procesal, podría ser embargado y hasta una tercera parte como máximo. Habría que recordar que son considerados actos hostiles equiparables al despido laboral lo siguiente. Primero, la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por el empleador. Segundo, la reducción de la categoría y de las remuneraciones y asimismo el incumplimiento de los requisitos objetivos para el ascenso del respectivo trabajador.
Esto nos lleva, mis estimados participantes, a tener muy en cuenta que existe lo que se conoce hoy día como los denominados ingresos de carácter no remunerativo. ¿En qué escenario nos ubicamos? Nos ubicamos en que hay gratificaciones extraordinarias u otros pagos económicos que se entregan por el empleador ocasionalmente a título de liberalidad. ¿A qué me refiero? Porque el empleador entrega justamente estos montos económicos, pero a título de liberalidad. Se dice que su otorgamiento no debe guardar relación con la contraprestación laboral, con el trabajo en sí mismo, con el servicio efectuado por la persona de su trabajador. Esa es una gratificación de carácter extraordinaria. Se dice que también son ingresos de carácter no remunerativo el costo-valor de las condiciones de trabajo. ¿A qué nos referimos? Se dicen que deben ser otorgados en una cantidad razonable, ¿no? Para el cabal desempeño de la labor del trabajo del trabajador, valga la redundancia, sin constituir ventaja patrimonial. Y ese costo-valor de condiciones de trabajo pueden ser una asignación por movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario, etcétera. Se habla también mucho del valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. ¿A qué nos referimos? A que no puede ser considerado en forma irrazonable de tal manera que exceda el costo del traslado o que se entregue independientemente de la asistencia del trabajador a su centro laboral. Es un ingreso de carácter no remunerativo, señores y señoritas, la asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. Por último, es un ingreso de carácter no remunerativo la entrega de bienes de la propia producción de la empresa a su respectivo trabajador o trabajadores, siempre que estos sean otorgados en cantidad razonable para su consumo directo y el de su respectiva familia. En este último caso podríamos poner, por ejemplo, el ejemplo de las empresas encargadas de la fabricación de bebidas gaseosas, o tal vez justamente de bebidas alcohólicas, tal vez como cerveza y otras, que tal vez inclusive a veces hasta por convenios colectivos o por actos de liberalidad propia de la empresa, cada cierto tiempo les entregan pues cierta cantidad de botellas de bebida gaseosa o, en este caso, de botellas de cerveza a la persona de su respectivo trabajador. Esa es una entrega de bienes de la propia producción por parte de una empresa, por ejemplo. Ahora, como estamos en el escenario de los ingresos de carácter no remunerativo, se dice que no constituyen remuneración para ningún efecto legal los siguientes conceptos. Número uno, cualquier forma de participación en las utilidades de las empresas. Uno, no constituye remuneración para efecto legal la canasta de Navidad o similares. No constituye remuneración para efecto legal la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tengan la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto. Y cuarto, no constituyen remuneración para ningún efecto legal las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Eso es muy importante que lo tengamos presente en todo momento y en todas circunstancias. No solamente eso, no podemos dejar de mencionar que la remuneración mínima vital actualmente en la República del Perú es de una cifra o monto que asciende a 1.130 soles. Mientras que muchas veces también se puede hablar, ojo, de la denominada remuneración integral anual, la denominada RIA. ¿Qué es una RIA? Si hablamos y todos conocemos muy bien lo que es la remuneración mínima vital, más allá de sus siglas, y conocemos el monto que es de 1.130 soles, la remuneración integral anual, conocida también por sus siglas como RIA, es la cual, en el caso de trabajadores que persigan, por ejemplo, una remuneración mensual,
no menor a 2 unidades impositivas tributarias. Y se puede pactar una remuneración integral anual que comprenda todos los beneficios legales y convencionales aplicables a la empresa, con excepción de la participación en las utilidades. Por lo tanto, las empresas, ¿no?, o las partes, empleador y trabajador, deberían determinar la periodicidad del respectivo pago de la remuneración íntegra, ¿no?, integral anual, de acordarse justamente esa forma de pago o percepción remunerativa, que no es muy usual, es muy ocasional en el Perú, pero que también es posible y dable su existencia. Cuando, por ejemplo, se producen una serie de desavenencias, mis estimados participantes del presente diplomado, y por parte del empleador se producen actos como, por ejemplo, no el pago oportuno de la remuneración, se puede producir, pues, una suerte de situación, inclusive de percepción por parte del trabajador de una suerte de escenario o clima de hostilidad. Si lo considera así pertinente el trabajador, entonces puede poner en conocimiento, ¿no?, su denuncia ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, SUNAFIL, y será un inspector auxiliar de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quien tendrá que acercarse y apersonarse vía inspección al centro laboral y conversar con los encargados del centro laboral, la empresa, la entidad, oficina de recursos humanos, la oficina de contabilidad, etcétera, e indagar justamente por qué, las razones o las circunstancias del incumplimiento del pago oportuno de las remuneraciones por parte de la empresa a sus respectivos trabajadores o trabajadoras. Es así que se puede dar en su lugar ante un cumplimiento no oportuno y el no pago de la remuneración a un inicio de un procedimiento inspectivo laboral, en el cual, cuando el trabajador afectado por el no pago de sus remuneraciones a tiempo podrá interponer una denuncia o una solicitud de la misma ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, SUNAFIL, tendrá que esperar que se emita una orden de inspección, se asigne al inspector auxiliar por parte de la SUNAFIL, el cual en su momento podrá hacer el inicio de actuaciones inspectivas, acercarse al centro laboral e indagar justamente las situaciones de por qué la empresa no ha pagado o cumplido con pagar los sueldos, salarios o remuneraciones a sus trabajadores. De ahí generará, de darse el caso, algunas medidas inspectivas, hará un informe de inspección o en su momento inclusive emitirá un acta de infracción y tendrá que comprobar también pues justamente los datos, antecedentes, requerir información de ser necesario ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no solamente por parte de la entidad hacia respectiva SUNAT, hacia la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y tener en cuenta en todo momento la visita de inspección a los centros de trabajo y a los lugares del centro laboral a fin de constatar, indagar, inquirir información y constatar las denuncias formuladas por los trabajadores ante el incumplimiento o no percepción de sus remuneraciones. Y en su momento, emitir justamente las respectivas notificaciones para la comparecencia justamente de los representantes de la empresa, del trabajador, o ya sea a través de su organización sindical, y puedan justamente tener las audiencias correspondientes a fin de determinar justamente cuáles son los motivos, razones o circunstancias por las cuales la empresa o el centro de trabajo está incumpliendo con el pago de la remuneración salarial. Es así que se ha generado pues lo que se llama una tabla de multas, ¿no?, que se van actualizando justamente año a año respecto justamente al valor justamente de la unidad impositiva tributaria. Por ejemplo, el año 2024, la remuneración, la unidad impositiva tributaria tenía pues ese monto correspondiente de 5.150 soles, y hoy día ya para el año 2025 el valor de la unidad impositiva tributaria al presente año es de 5.350 soles. De acuerdo a eso, se tendrá que ver justamente la gravedad de la infracción, ya sea leve, grave, muy grave, de acuerdo al número de trabajadores afectados, ya sea una microempresa, una pequeña empresa, una MIPE, no MIPE, una micro, pequeña, mediana o gran empresa, y de acuerdo a eso se sancionará justamente al empleador
por el incumplimiento justamente del pago de remuneraciones en la fecha o en el momento oportuno a sus respectivos trabajadores en la planilla de la empresa. Dejo de compartir el presente PT, mis estimados participantes, para pasar inmediatamente a compartirles otro material con la finalidad de poder justamente seguir conociendo y adentrándonos a detalle sobre la temática vinculada al ámbito de la remuneración laboral y su respectiva protección constitucional en el Perú. Cuando hablamos, mis estimados participantes, no es solamente recapitular lo que habíamos estado comentando en minutos previos. La remuneración, pues, es un ámbito muy elemental, esencial, básico, fundamental dentro del marco del sistema normativo de relaciones laborales en el Perú. Tanto es así que el ámbito del mismo está debidamente contenido en la Carta Magna Peruana, en nuestra Constitución. Y ahí se habla justamente de manera muy taxativa y precisa que los trabajadores tienen pues ese derecho a una remuneración equitativa y sobre todo suficiente por el trabajo prestado a su respectivo empleador con respecto al correspondiente contrato laboral entablado entre ambas partes. Por lo tanto, hoy en día se habla mucho del denominado principio de igualdad y no discriminación. En los últimos años en nuestro país ha habido un sinceramiento, sobre todo en el ámbito privado, de evitar pues esa discriminación laboral entre el varón y la mujer, entre el trabajador y la trabajadora. A igual trabajo, igual remuneración. Pero hay que partir que este principio de igualdad y no discriminación remunerativa o salarial estuvo ya considerado en la Constitución Política del Perú de 1979, una constitución denominada social, en el artículo 42 respectivo, el cual fue recogido en su momento en la Constitución Política de 1993 que nos rige en su artículo 26, numeral primero. Y este lineamiento contenido también en el convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que consiste en la prohibición de cualquier distinción, pero también exclusión o preferencia basada no solamente en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, etcétera, etcétera, que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. En ese etcétera, etcétera, nosotros podemos ya ir considerando que no puede haber lo que se denomina una discriminación salarial o una discriminación remunerativa por sexo entre un trabajador varón y una trabajadora mujer. Ubicándonos en este escenario, hay que tener muy en cuenta hoy en día que se habla mucho justamente de este escenario, de que no se debe pues violar el principio de igualdad cuando no existan motivos razonables para tratamientos desiguales. Por lo tanto, se podría tener muy en cuenta de manera muy tajante el trato especial que va a justificar y no atentar contra el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. ¿A qué me refiero? A que si se otorga el mérito a características particulares del trabajador, tales como su respectiva capacidad, su respectivo esfuerzo, su respectiva dedicación, su respectiva especialidad u otras, pudiese tener pues un ámbito de justificación. Pero este principio también incluye a la discriminación que se podría producir entre la admisión al empleo o en la formación justamente del trabajador o de la trabajadora. Pero regresando al ámbito que nos interesa, que son las remuneraciones, hay que tener en cuenta que la remuneración es un derecho constitucional, que es el pago realizado por el empleador directamente a la persona del trabajador, siempre que sea de su libre disposición, ya sea en dinero o en especie, ya sea en forma periódica o por una sola vez durante el concurso del contrato de trabajo. Por lo tanto, recapitulo, según la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 24, nos dice que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que le procure para él y para su familia el bienestar material y espiritual. Esto significa, señores y señoritas, que el trabajador no tiene que rendir cuentas a su empleador sobre el destino de lo percibido.
de su remuneración, es decir, en qué lo gasta, en qué lo invierte. Es así que la remuneración son pagos periódicos, las cantidades abonadas al trabajador al terminar determinados periodos de tiempo, que pueden ser semanales, quincenales, mensuales, semestrales o incluso anuales. Lo más común en un país como el Perú es el pago de una remuneración de carácter quincenal, mensual, pero no podemos dejar de mencionar que hay personas que reciben una remuneración de manera semanal, inclusive semestral o inclusive de manera anual. Un único pago por toda una remuneración, con una relación laboral sostenida en el lapso de 12 meses o un año completo. Pero también constituye remuneración la alimentación otorgada por el empleador a su trabajador en crudo o alimentación preparada y las sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente a la persona del trabajador. Hoy en día se habla que las remuneraciones tienen una serie de características. ¿Y cuáles son esas características que son inherentes, propias justamente a las remuneraciones? En primer lugar, si nos vamos a la parte doctrinal, hay que tener en cuenta que la doctrina ha establecido algunas características muy especiales para las remuneraciones, entre las cuales podemos destacar las siguientes. En primer lugar, la remuneración es el resultado de una contraprestación. ¿A qué me refiero? Que al existir un trabajo dependiente o de prestación dentro de una relación entre la parte del trabajador hacia la persona de su empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, corresponde como contraprestación el pago de una remuneración. Y este elemento es utilizado como un criterio fundamental para decidir la existencia o no del denominado vínculo laboral. Si recordamos un poco los elementos justamente básicos de la existencia de una relación laboral, en las cuales hay una prestación personal de servicios, una remuneración y en su momento una subordinación. Pero no solamente eso, hay que tener en cuenta que si hablamos justamente de estas características de la remuneración, se habla también que debe ser de su libre disposición por parte del trabajador. ¿A qué me refiero? A que los montos remunerativos pagados al trabajador deben ser utilizados a su libre albedrío en los gastos que él disponga, sin necesidad de consultar o informar a su respectivo empleador. Sin embargo, en calidad de excepción, se considera también remuneración a la alimentación otorgada al trabajador y a las sumas que por tal concepto abone el empleador al concesionario o directamente al trabajador. Pero en concreto, la remuneración es de libre y total disposición de la persona del trabajador. También se habla mucho que esta remuneración debe ser pagada en dinero. Por lo tanto, las remuneraciones deben ser pagadas en dinero en metálico, por el cual el contrato laboral es oneroso. Sin embargo, acá hay una excepción, también se puede percibir una remuneración en especie, es decir, en artículos o productos de primera necesidad, por ejemplo, previa aceptación del trabajador y hasta un máximo de un 20% del total de la remuneración, no superando ese monto, y siempre que sea de aceptación por parte de la persona del trabajador o trabajadora. La remuneración se dice también que es intangible, porque la remuneración no puede ser tocada por nadie, empezando por el empleador, ya que solo puede ser cobrada por el trabajador y excepcionalmente por su cónyuge, esposa o esposo, padres, madre, padre o hijos o hijas, previa carta poder firmada de manera solemne. ¿No? Eso es algo que, bueno, queda desde hace muchas décadas atrás, ¿no? Pero en primer lugar se tiene en cuenta pues que la remuneración tiene ese ámbito, esa naturaleza de intangible. No podemos negar que también esa remuneración que percibe la persona, el trabajador o trabajadora, tiene esa naturaleza de inembargables. Por lo tanto, las deudas ordinarias del trabajador no pueden originar medidas de embargo sobre ellas.
La excepción a esta regla es la pensión alimenticia autorizada con orden judicial. Por otro lado, se habla mucho que estas remuneraciones tienen un carácter preferencial o de prevalencia. Por consiguiente, en caso de quiebra, en caso de liquidación de una empresa, cuando una empresa, por ejemplo, está en un proceso concursal, ya no va a poder justamente, ya y se tiene que llegar a un ámbito de liquidación, la empresa tendrá que vender sus activos para pagar sus pasivos, habrá un orden justamente de acreedores en los cuales en primer lugar instalarán los trabajadores que tienen un superprivilegio de crédito laboral en la línea de acreencias y por lo tanto tiene un carácter preferencial o de prevalencia en caso de quiebra empresarial o liquidación de una empresa. Las remuneraciones, así como los beneficios sociales de los trabajadores, tienen preferencia, están en la posición número uno frente a otro tipo de créditos del empleador, obligaciones de carácter civiles, de carácter tributario, por ejemplo. Primero, las obligaciones o las creencias laborales de parte del empleador van justamente para satisfacer las acreencias justamente de sus trabajadores como deudas laborales. Las remuneraciones, por lo tanto, tienen un escenario muy especial, como son los tipos de clasificación de las remuneraciones. ¿A qué me refiero? Que actualmente se habla mucho que una remuneración puede ser clasificada por la unidad de tiempo, porque la remuneración se va a determinar en función al tiempo laborado por el trabajador, por lo que se clasifica en remuneración ya sea semanal, quincenal o mensual. Las remuneraciones también pueden ser expresadas por horas efectivas de trabajo realizadas. Pero se habla también de la clasificación de la remuneración por la unidad de obra. ¿A qué nos referimos? A que la remuneración se va a determinar en función a obras o resultados alcanzados por la persona del trabajador y pueden ser una remuneración a destajo, ¿no? Por unidades, por ejemplo, de producción, o una remuneración a comisión. También hablamos de una clasificación de las remuneraciones, ¿no? Si estamos hablando justamente por la calificación del trabajador, porque a pesar de que la nueva legislación laboral no distingue o ya no distingue entre trabajadores, obreros y empleados, se habla solamente de trabajadores o trabajadoras. Sin embargo, en la práctica y en la doctrina laboral todavía se mantiene el nombre de sus remuneraciones, que son salarios para los obreros y sueldos para los empleados. Hoy en día, en concreto, se habla más totalmente de la percepción remunerativa, remuneraciones. Se habla también de lo que se conoce como remuneración integral, porque esta remuneración se refiere a que el trabajador y el empleador pueden pactar una remuneración que pueda comprender un periodo anual. Imagínense del 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de un año. Y que esa remuneración integral única incluye ya todos los derechos laborales de origen legal o convencional. Parece una situación muy excepcional, inclusive podríamos decir atípica, pero hay esta posibilidad, una remuneración integral. Por otro lado, no podemos dejar de recapitular o mencionar, enfatizar la remuneración mínima vital, que actualmente en el Perú para el año 2025 es de 1.130 soles, en bruto. Esa remuneración mínima vital es ese monto remunerativo que debe percibir un trabajador no calificado, supuestamente sujeto al régimen de la actividad privada que labore por lo menos 4 horas diarias en promedio. De acuerdo a la norma constitucional, la remuneración mínima vital es regulada por el Estado peruano mediante decretos supremos o decretos de urgencia. Enfatizo, según la Constitución Política de 1993, en su artículo 24, INFAE, las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación tanto de las organizaciones representativas de los trabajadores como de sus respectivos empleadores. Hay que enfatizar, mis estimados participantes del presente diplomado, que
El escenario de la intangibilidad e invariabilidad de las remuneraciones es importante tenerlas presentes en todo momento y en toda circunstancia. Sobre todo en el escenario de la percepción de la denominada CTS o compensación de tiempo de servicios en el Perú, regulada en su momento por un decreto supremo número 1 del año 1997-TERE, que era en su momento el texto único ordenado de la ley de compensación de tiempo de servicios, que a lo largo de los últimos años pues ha sufrido una serie de modificaciones, actualizaciones y cambios, con idas, venidas y retrocesos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que esa intangibilidad de la CTS, más allá de la norma, hay que tener en cuenta que en el Perú pues el trabajo es un bien escaso y que ante la falta de pérdida del puesto de trabajo, los trabajadores necesitan tener pues lo que se llama pues un subsidio o un seguro de desempleo. La CTS cumple justamente esa finalidad, ya sea que el trabajador pues haya sido objeto de un despido o de manera unilateral o voluntaria decide poner término a su vínculo laboral y simplemente renuncia a su puesto de trabajo, el tiempo que le demande conseguir un puesto laboral nuevo o el inicio o el tiempo que le demanda la búsqueda de un empleo, entonces dedicará pues un tiempo a buscar justamente una nueva oportunidad laboral. Durante ese lapso de semanas o meses, la compensación de tiempo de servicio le va a permitir justamente tener una cantidad de dinero que le permita mantenerse económicamente, cubrir sus necesidades económicas, alimentación, vivienda, vestido, la alimentación familiar, el pago también de un alquiler, etcétera, hasta iniciar una nueva relación laboral en otro centro de trabajo. Por lo tanto, la idea pues es que no desnaturalizar justamente la compensación de tiempo de servicios, no pedir pues su libre disposición, liberalidad, si es que no se justifica justamente por parte del trabajador ante no tener pues una pérdida todavía del puesto de trabajo. Ahora, se habla mucho del escenario del caso de los juicios de alimentos, del registro de deudores alimentarios REDAN, de lo que ya desde hace mucho tiempo está contenido pues, en el Código Procesal Civil de 1993, en los cuales, por ejemplo, en el caso de juicios de alimentos, el empleador debe informar al juzgado bajo responsabilidad y de inmediato sobre el depositario elegido por el trabajador demandado y los depósitos que efectúe hacen como cualquier cambio de depositario. El demandado judicial, de embargo, será pues notificado directamente por el juzgado al depositario, ¿no? En medida de la persona, pues, en este caso, mayormente son los trabajadores varones, padres, quienes terminan pues pagando pues una pensión de alimentos a sus menores hijos hasta que no cumplan los 18 años de edad. Casos excepcionales, se podría seguir pagando la pensión de alimentos si estos menores llegan a la mayoría de edad y sobrepasan esa edad, por ejemplo, aquellas personas que sufren de hijos con una discapacidad física o mental severa, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive se habla de la posibilidad pues, de retener pues, el pago de las remuneraciones hasta un monto de un 60% de los ingresos económicos del padre, obligado justamente a pasar alimentos eh, para cubrir las necesidades justamente de subsistencia y manutención de sus menores hijos. Pero también cuando hablamos justamente de remuneraciones, no podemos dejar de mencionar los ingresos complementarios, que forman parte al ámbito conceptual de lo que se conoce como remuneraciones, denominadas bonificaciones, asignaciones y gratificaciones. ¿A qué nos referimos, mis estimados participantes? A que muchas veces en nuestro país se hablaba mucho, con anterioridad, de la denominada bonificación por tiempo de servicios. La legislación peruana actualmente ya lo ha justamente derogado, ¿no? Lo ha derogado, justamente ya lo ha dejado ya sin vigencia, pero ha derogado normas que establecían bonificaciones por tipo de servicios. Sin embargo, para los trabajadores que percibían esas bonificaciones, las van a seguir manteniendo. Nos referimos, por ejemplo, a bonificaciones por 30 años que se otorgan a los trabajadores, empleados y obreros sujetos al régimen laboral de la actividad privada y que contaban con 30 años de servicios prestados para un mismo empleador, ¿no? Al 29 de julio del año 1995, del pasado siglo XX, equivalente, por ejemplo, al 30% de su remuneración, ¿no? Pero también se hablaba mucho de la bonificación por 25 años, que se otorgaba a los trabajadores, empleadas y obreras,
que contaban con 25 años de servicios prestados a una misma empresa al 29 de julio del año 1995, equivalente al 25% de su remuneración mensual. Esas cosas se consideran como bonificación por años de servicio de antigüedad. No sé si ustedes habrán leído en las últimas noticias, en las últimas semanas, que ha habido pues por parte de, creo que ya una tratativa judicial en analizar y dejar por lado justamente esa práctica que todavía se subsistía, por ejemplo, en el Estado peruano, de, por ejemplo, que en ciertas entidades públicas, los hijos, por convenios colectivos celebrados por sus padres, cuando eran trabajadores de una entidad estatal a nivel sindical, los hijos podían heredar el puesto de trabajo, el puesto laboral de sus padres. Entonces, por ejemplo, ¿no? Fallecía el papá o el papá se iba a jubilar y se acercaba el hijo a la entidad pública y simplemente por convenio colectivo demandaba y requería cubrir el puesto laboral de su padre y ya estaba por jubilarse o se había jubilado o que probablemente había fallecido, finado. Entonces eso es una cuestión un poco complicada porque el contrato de trabajo es de manera personal, ¿no? Intito personal, se contrata a una persona por sus cualificaciones, sus condiciones. Y hablar hoy en día de que un contrato laboral, un puesto de trabajo puede ser heredado de padres a hijos, como que no tiene ninguna explicación lógica en el ámbito laboral. Esas bonificaciones que acabo de mencionar, porque un trabajador en una empresa privada cumplía 30 años o 25 años, también ya han sido dejadas de lado, ¿no? Solamente van a tener vigencia o vigor para aquellos trabajadores que al momento de estar vigente ese beneficio todavía los acompaña y este tipo de percepciones. Hoy en día es un poco raro porque son muy pocos los trabajadores que están 30 años o 25 años de manera continua y permanente en una misma empresa. Se habla mucho también, señores, de la denominada asignación familiar. ¿A qué me refiero? A que es un beneficio otorgado a los trabajadores de la actividad privada, decreto legislativo 728, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y que tienen hijos menores a su cargo, o que siendo hijos mayores de 18 años a más, están cursando estudios superiores de éxito, y la asignación familiar que perciben es igual al 10% de la remuneración mínima vital, vigente a la oportunidad del pago. Si actualmente en el Perú la remuneración mínima vital es 1.130 soles, el 10% son 113 soles. Otro ámbito es el conocido como gratificaciones, que son una serie de pagos realizados por el empleador a sus respectivos trabajadores adicionalmente a las remuneraciones ordinarias, a fin de aumentar sus ingresos. Y dicho gesto se le vincula a ciertas fechas del año, como por ejemplo la Navidad, el Año Nuevo y las fiestas patrias. Si bien en sus inicios las gratificaciones tuvieron un carácter de liberalidad o de manera voluntaria por parte del empleador con sus respectivos trabajadores, actualmente tiene un carácter obligatorio, legal o convencional. Ahora, este tipo de gratificaciones, como lo comenté en minutos previos, pueden ser de manera ordinaria y extraordinaria. Las gratificaciones ordinarias en el Perú son las de fiestas patrias, 28 de julio en cada año en el Perú, y de Navidad en justamente el 15 de diciembre de cada año en nuestro país. Estas gratificaciones ordinarias, mis estimados justamente participantes, son aquellas que tienen un carácter obligatorio, ya sea por ley, por el convenio colectivo o que siendo originalmente gratificaciones ordinarias son otorgadas por más de 2 años consecutivos, tales como lo estableció en un momento la jurisprudencia laboral. Las remuneraciones ordinarias son las pagadas por motivo de fiestas patrias, mes de julio, y Navidad y Año Nuevo durante el mes de diciembre de cada año. No podemos dejar de mencionar que la gratificación ordinaria es considerada en la doctrina como una remuneración diferida. ¿A qué me refiero? A que el empleador deja de pagarle una proporción de su remuneración habitual a su trabajador para poder otorgársela en forma totalmente en los meses de julio y en los meses de diciembre de cada año, siendo por ello obligatorio su respectivo pago. ¿Y a qué me refiero finalmente con lo que nosotros conocemos o deberíamos saber
por el concepto de gratificaciones extraordinarias. Estas gratificaciones extraordinarias son aquellas que, no siendo de carácter obligatorio, se producen por un acto de liberalidad del empleador, quien las otorga sin estar obligado a ello, pudiendo de quererlo, así conveniente, suprimirlas sin que los trabajadores puedan exigirlas judicialmente nuevamente. Las gratificaciones ordinarias que son otorgadas por 2 años consecutivos, dos o más oportunidades de manera consecutiva, se van a convertir entonces en gratificaciones ordinarias y por lo tanto en su momento tendrá un carácter obligatorio. Por ejemplo, un empleador de manera muy extraordinaria, el año 2025 se le ocurre dar una gratificación extraordinaria por nacimiento o por la fecha de cumpleaños de todos sus trabajadores. Solamente este año. Ya el año 2026 no repite justamente este otorgamiento económico como gratificaciones extraordinarias por el cumpleaños del trabajador. Pero si diera este monto económico de gratificación extraordinaria por cumpleaños de cada trabajador en el año 2025 y lo repite ese mismo pago por ese mismo concepto, por el motivo de cumpleaños de sus trabajadores, el año 2026, al pagarlas de manera 2 veces, de manera consecutiva, ya se convertiría pues en una gratificación ordinaria y a partir del año 2027 en adelante tendría que pagarla de manera permanente. Entonces, eso es muy importante y muchos empleadores pues se cuidan mucho de repetir o duplicar en 2 o más oportunidades el pago justamente de gratificaciones extraordinarias por el mismo concepto. ¿Cuál es el cálculo del pago de gratificación? Para concluir, se dice, mis estimados participantes, que el monto de la gratificación ordinaria es equivalente a la remuneración básica que percibe el trabajador en la oportunidad en que le corresponda otorgar el respectivo beneficio. Ahora, tratándose de empleados, cada gratificación será equivalente pues a un sueldo mensual, ¿no? Y en el caso, se decía en su momento de los obreros, a 30 jornales. Para los trabajadores de remuneración imprecisa, las gratificaciones pues tienen un cálculo muy particular. Por ejemplo, aquellos que son trabajadores de extranjeros, por ejemplo, ¿no? O que trabajan por comisión, tienen otra forma justamente muy particular del respectivo cálculo de su respectiva gratificación. Yo con esto quiero ya ir dando por culminada mi participación, mi exposición, mi ponencia. Quisiera justamente dejarles mis datos de contacto, tanto a nivel de mi correo electrónico, a través de esta red social del Facebook, por si quisieran en su momento tener pues algún contacto o una comunicación de manera académica con mi persona. Voy a dejar justamente de compartir el presente PPT, PowerPoint, para estar ya justamente directamente aquí en la sala justamente de conducción de correspondiente, por si hubiese tal vez de los participantes alguna inquietud que puedan justamente formular. Hay una persona que amablemente ha levantado la mano, creo que es la señorita Jessica Gisela, y que yo quisiera, pues, si la mesa de conducción le pueden otorgar justamente la posibilidad, o ya tiene usted acceso a su micro y puede tal vez formular su pregunta y yo escucharla atentamente, señorita Jessica Gisela. Sí, doctor, buenas noches y muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Yo tengo realmente dos preguntas. Una es, ¿por qué, bueno, dado que usted explicó que el tema de la asignación familiar, según la normativa, suele ser un beneficio otorgado a los trabajadores con cargas familiares y que equivale al 10% de la remuneración mínima vital? Sin embargo, hay unas empresas o entidades estatales que donde a algunos trabajadores se les da este beneficio pese a que ellos son solteros y no tienen una carga familiar. ¿Esto sería parte de la normativa o sería un error administrativo en todo caso? Ese es en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda, disculpe que tenga dos, pero que quería salir también de esta duda. Hay casos, por ejemplo, de ex trabajadores que solicitan, por ejemplo, la jubilación anticipada a su AFP, en este caso y tienen hijos menores de edad. Entonces, pero esta persona
tiene todavía un proceso vigente, ¿no? De pensión de alimentos y que todavía no se ha resuelto debido a las cargas laborales, la licencia del juzgado. No debería, considero yo, ¿no? La AFP consultar al Poder Judicial si el solicitante tiene un proceso de pensión alimenticia antes de otorgar la jubilación anticipada, porque cómo se garantiza ahí, perdón, en estos casos el derecho superior del niño, evitando que quede vulnerable ante la falta de una pensión de alimentos? Esas son Muchas mis preguntas, gracias, doctor. Gracias. muy amable, mi estimada Jessica, gracias por tus eh, pertinentes justamente preguntas y respondo a la primera. Es cierto, sí, yo creo que en cierta situación hay un desorden, o en este caso tal vez de manera administrativa por parte de algunas entidades públicas que terminan asignando justamente esta asignación familiar a personas solteras sin carga de familia, es decir, personas que siendo solteras no tienen hijos justamente, pues, de manera extramatrimonial, ¿no? O sea, y siendo solteras tampoco tienen hijos, ¿no? Entonces, si les se termina asignando un monto económico, al no tener carga de familia, o en este caso hijos menores de 18 años para abajo, o en edad escolar, o tal vez mayores de edad, de 18 o más, que estén tal vez justamente siguiendo estudios superiores de éxito, en algún centro de formación superior técnico universitario, pero no recibe, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí justamente hay una infracción administrativa. La asignación justamente debería acreditarse y hoy día es fácil, ¿no? Porque hoy día los trabajadores pues con las planillas electrónicas, las consultas es tal vez un poquito ya no siendo invasivo, justamente la persona de la vida personal de cada trabajador, el determinar pues si realmente tiene alguna carga familiar existente y de probanza. No necesariamente que le digamos a todos los trabajadores que nos digan, oye, tráiganos la partida de nacimiento de justamente de sus menores hijos para verificar pues si necesariamente ustedes son acreedores justamente que se le den este beneficio y ustedes siendo solteros se les da una asignación familiar del 10% de la remuneración mínima vital, 113 soles que no le corresponde. Entonces hay que tener muy en cuenta en eso. Yo creo que eso hay que tener justamente que revisar, ¿no? Lamentablemente el Estado es elefantiásico, más de 1,5 millones de trabajadores en el Perú trabajan directamente en la administración pública, en diferentes regímenes laborales, contrato de administración de servicios, decreto legislativo 728, actividad privada, trabajando en el Estado, personas que son de la ley base de carrera administrativa del año 1984, el decreto legislativo 276 y otro tipo de regímenes laborales como podrían haber, ¿no? Existir todavía a nivel público. Entonces, eso yo creo que sí es una cuestión peculiar y que ya en su momento, no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, Servir, debería justamente pronunciarse en su momento, y eso todavía se mantiene constante en algunas reparticiones públicas. El que se esté pagando la asignación familiar a personas solteras sin carga familiar y sin tener hijos o hijas. La otra pregunta que tú me haces es cierto, ¿no? Lamentablemente, ese problema justamente del pago de alimentos es una situación muy sensible, muy particular, muy fundamental, mi estimada justamente Jessica, y que lamentablemente tal vez por unas cuestiones internas, interfamiliares, ocasiona que algunas personas para evitar inclusive el incumplimiento o no cumplimiento justamente del pago, justamente de una pensión alimenticia, estas personas ni siquiera pues esperan la edad de jubilación de 65 años y piden, como tú manifiestas, justamente tu consulta, una jubilación preanticipada, ¿no? Pero una prejubilación anticipada. Perfecto. Pero ¿cómo determinar? Pues si es en el limbo, todavía hay justamente personas, en este caso, dependientes del trabajador que pide justamente una prejubilación anticipada, pero ya tiene hijos a cargo. Y es cierto, yo creo que en ese trámite administrativo interno, que es justamente entre la administradora de fondo privada de pensiones, ¿no? Y el trabajador que estaba aportando su cuenta de capitalización individual, debería ser parte de un requerimiento interno de toda AFP el requerir justamente a título informativo de la persona si es que no tiene justamente alguna obligación de asignación familiar pendiente o, o en su momento un proceso judicial de alimentos en algún juzgado de familia, abierto, en curso, en marcha, o en su momento inclusive ya una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, inclusive justamente ya en segunda y última instancia, ¿no? Con la finalidad pues de que por un lado ya haya una disposición judicial por parte de la judicatura y que esta persona sí tiene que cumplir con el pago de alimentos a hijos dependientes o hijas dependientes, por ejemplo, hasta los 18 años de edad,
Mientras que esta persona, por otro lado, está haciendo su trámite de su percepción de su respectiva justamente jubilación, prejubilación anticipada, de recibir, pues, y finalmente no atender justamente este tipo de obligaciones. Y esas cosas que tú estás comentando son temas vivos, actuales, pendientes, que todos conocen y que muchas veces no son atajados, es decir, no son en este caso, solucionado justamente, ¿no? Con el dar justamente de asignación familiar a personas solteras sin carga de familia en la administración pública estatal, y en el caso de personas que justamente tratan de obviar, evitar, incumplir el pago justamente de el pago de alimentos, de una pensión de alimentos a hijos menores de 18 años, mientras que por su lado, administrativamente, en la vía administrativa privada, con su AFP, a la cual estaba aportando mensualmente y durante varios años cotizando, ahora pide justamente dentro de su fondo de capitalización individual recibir una jubilación prejubilación anticipada, y la AFP puede ser que la disponga, la otorgue, la asigne, la programe en acuerdo justamente con la persona, ese trabajador que solicita su prejubilación, sin tener en cuenta en todo momento que hay personas dependientes, como son los hijos o hijas justamente de este futuro trabajador prejubilado, a los cuales recibiendo su jubilación no estaría pues pasando la pensión alimenticia acorde a ley y a derecho que tienen justamente sus menores hijos, ¿no? Entonces, esa es una situación que también a nivel de derecho pensionario, tanto privado, derecho previsional privado, no se está justamente analizando, no se ha trabajado. O sea, son temas que son casísticas, que se dan. Que el caso que tú mencionas no es único, son varios, pero que haya salido pues un dispositivo normativo tratando de atender ese tipo de requerimientos que tú mencionas de manera muy puntual, no lo hay. Y que la AFP de manera, o las AFPs justamente de manera justamente espontánea, manifestando los posibles casos que ya se deben haber tramitado por cientos, por no decir hasta miles, ellos mismos determinen. Con frecuencia se dan este tipo de situaciones, como comenta justamente la señorita Jessica, y ya la AFP, de manera justamente interna, dentro de su administración privada, solicita justamente como requisito, como trámite, que la persona que solicita una prejubilación anticipada acredite o formule, declare o presente un documento de que no tiene pues carga familiar pendiente, no hay un proceso judicial que le está obligando, o en su momento inclusive que ya está en el registro de deudores alimentarios, el famoso REDAN, ¿no? Entonces, esas situaciones son problemas latentes que todavía, pues, como tú formulas, mi estimada señorita Jessica, existen, se dan, pero que tratativamente no ha salido, pues, un dispositivo normativo, taxativo, que ataque y dé solución a los dos problemas que tú has planteado, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar justamente normativamente a que haya, pues, una solución. Sí, señorita Jessica Gisela Valdivia Silva, es un tema, ¿cómo le puedo decir? Es un tema académicamente virginal, o sea que no se ha abordado, no está atacado, no está usted lo podemos buscar en el repositorio de tesis de cualquier universidad pública o privada de Lima, de provincias en todo el estado peruano. Y es un tema que no está tratado, no está abordado. Pero casuística sí debe haber, porque debe haber problemas, cuestión de buscar y bucear justamente. Yo creo que es un tema muy bonito, muy interesante justamente, si alguien quisiera atacar este tipo de situaciones en el ámbito del derecho justamente de asignación familiar, bajo ese tópico que usted acaba de mencionar, y en el caso justamente de prejubilaciones anticipadas como una forma de eludir el pago de incumplimiento justamente de obligaciones justamente de manutención, o cumplir ya con este caso de sentencias justamente judiciales en la cual se le dice justamente a una persona, oye, aunque tú estés ya prejubilado o jubilado, sigues pagando y tienes la obligación de pagar y pasar alimentos a tus hijos menores hasta que cumplan la edad de 18 años de edad. Muchas gracias, mi estimada señorita Jessica Valdivia Silva, por su consulta. Hay otra pregunta, por ejemplo, ya para ir culminando. Dice, los participantes interesados, bueno, esa es una cuestión justamente administrativa. Yo solamente, hay José Guamán Huiza, por favor, te escuchamos. José Guamán, ¿qué tal? Buenas noches. José, ¿le pueden dar el micro, José? Doctor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Gracias, Ah, ya, José. perfecto. Buenas noches, ¿qué tal? En primer lugar, felicitarlo por la clase, muy, muy comprensible, la verdad, doctor. Y mi pregunta viene a esto. Respecto a los trabajos a medio tiempo, part-time, como le llaman también, ¿también les corresponde estos ingresos complementarios, como serían la asignación familiar y gratificaciones?
Y de ser el caso, ¿de qué forma se calcula, doctor? Mira, hoy día hay una corriente, mi estimado José, en que inclusive algunos abogados proempresarios, patronales, proempleadores, hablan de que ya los trabajadores a tiempo parcial deberían tener los derechos laborales de manera proporcional al tiempo y horas trabajadas con relación a aquellos trabajadores que tienen una jornada de trabajo completa, es decir, 8 horas diarias, 40 o 48 horas semanales, como lo determina pues, la Constitución Política del Perú de 1993. Entonces, hoy en día en nuestro país, pues, un trabajador que tiene, pues, menos de tiempo parcial, es decir, de 20 horas de trabajo para menos, inclusive que no alcanza, pues, las 40, las 20 horas, y muchas veces muchas empresas ni siquiera quieren contratar a los trabajadores que tengan 20 horas exactas para a más y un minuto, para que tengan inclusive el derecho a percibir una compensación en tiempo de servicios. Entonces, estas empresas que contratan a trabajadores a tiempo parcial, los contratan inclusive con 19 horas a la semana, no 20, ¿no? Entonces, para prorratear y decir que no trabajan, pues justamente no llegan a las 4 horas diarias, sino pongamos 3 horas, eh, 50 minutos, 3 horas, 45 minutos, 3 horas, 59 minutos, no llegan a 4 horas diarias. Y así no recibir pues derechos laborales justamente proporcionalizados, ¿no? Lo que sí pueden percibir justamente los trabajadores a tiempo parcial, y siempre lo han hecho ya de toda la vida, perciben justamente sus gratificaciones, ya sea de fiestas patrias o de Navidad. Pero no necesariamente el régimen laboral privado es el sueldo en proporción a lo que ellos perciben. No sé, si una persona, pongamos, a tiempo parcial, por ejemplo, percibe justamente 2.000 soles, pongamos, ¿no? Ya siendo un poco exagerados, no es que le paguen pues una gratificación de julio o de diciembre de otros 2.000 soles, y en julio, por ser un trabajador a tiempo parcial, reciba 4.000 soles en julio y en diciembre 4.000, ¿no? Entonces, hay veces los cálculos terminan siendo un poco menores y cuando esta persona dice, bueno, si a mí mensualmente me pagan 2.000, ¿y por qué ahora, justamente ahora que estoy llegando pues a julio del 2025 o a diciembre del 2025 no me están pagando pues a mí como trabajador a tiempo parcial justamente otros 2.000 soles adicional, ¿no? Entonces, hay unos cálculos muy específicos que tal vez cuando uno hace en otro evento, en otra sesión, que es el típico cálculo de pago de beneficios sociales, ahí uno podría discriminar y atacar justamente ese cálculo tan específico justamente para trabajadores justamente del régimen laboral a tiempo parcial, ¿no? Hoy día, como te digo, a lo mucho que reciben, pues son sus vacaciones, ¿no? Es decir, reciben justamente gratificaciones, ¿no? Gratificaciones, pero si no superan los 20 horas a más, no perciben, por ejemplo, compensaciones de servicio. ¿Qué perciben? Perciben justamente utilidades, utilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las empresas privadas han generado durante el primero al 31 de diciembre del año pasado, 2024, imagino que ya en febrero, en el transcurso de diciembre, marzo del año 2025, estos trabajadores, inclusive a tiempo parcial, estarán recibiendo pues un porcentaje, aunque sea reducido de dinero, con motivo justamente de la participación de utilidades como trabajadores de una empresa. Hoy en día, como te digo, con esto termino, hay esa tendencia, ¿no? De que los trabajadores de tiempo parcial llegan a tener una cantidad de derechos de manera proporcional al mismo de horas trabajadas con relación a un trabajador que tiene una jornada laboral completa dentro de un horario y jornada de trabajo. Pero hoy en día, pues, hay estos sesgos, como yo te estoy diciendo. Muchas empresas privadas, para evitar esa sobrecarga, ese sobrecosto, a los trabajadores de tiempo parcial nos los contratan a lo mucho hasta 19 horas a la semana, ¿no? No llegan a 20 horas justamente semanales y por lo tanto no llegan ni siquiera pues a tener 4 horas y un minuto más al día, entonces ya inclusive se le van cesernando justamente algunos pagos económicos que pudiesen percibir. Hay otra última pregunta, ya para ir concluyendo. Gracias, José, por tu pregunta. Y creo que hay Andrea, la señorita, y con esta última pregunta concluimos. Sí, la señorita Andrea creo que tiene levantada la mano. Sí, ¿me escucha? Sí, Andrea, por favor. ¿Ahí me Sí, escucha? sí. Ya. Buenas, mi duda es respecto, digamos, ya, yo soy un trabajador de salud, un médico, y se entiende que me pagan mis guardias al finalizar del mes siguiente.
Me Ujú. pagan las guardias, digamos, por 10 guardias. Sin embargo, la entidad se da cuenta que no laboré 10, sino 5. Solicitan un informe y hacen su informe y en la siguiente boleta me descuentan sin autorización mía. ¿Eso es correcto? O sea, se tiene que solicitar la autorización al trabajador. Bueno, Andrea, esta es una pregunta justamente muy particular, no te digo atípica, porque ustedes como trabajadores asistenciales en salud, ya sea médicos, enfermeras, justamente personal, justamente auxiliar de enfermería o técnico de enfermería, tienen inclusive un régimen laboral muy particular, ¿no? Tienen el régimen laboral de los trabajadores de salud, cada uno con sus propias reglas, sus propias normas, así como el trabajador es la ley del nutricionista, el odontólogo, del terapista, y etcétera, ¿no? Entonces, en el cálculo justamente de estos trabajos, cuando ustedes están en sus momentos de guardias, justamente es cierto, hay un cómputo justamente y también hay un cómputo de que tampoco puede haber una persona que tenga un exceso de sobrecarga de número de guardias justamente asignadas durante un periodo justamente semanal, quincenal y sobre todo mensual. Es cierto, hay un cómputo de cálculo que son abonadas, realizadas efectivas, guardias efectivas, y que son justamente computadas justamente al término, por ejemplo, no sé, al día viernes 28 de febrero del año 2025, y las cuales serán abonadas justamente a partir de marzo del mes siguiente, ¿no? En este caso el 2025, teniendo en cuenta el número de guardias que se han realizado durante todo el mes de febrero. Ahora son comprobadas y constatadas. Hoy día, claro, ahora la forma justamente de registro de inicio de turno, me imagino que hay controles ya ni siquiera manuales, ¿no? Todo es biométrico. Entonces, hay una forma efectiva de determinar que esta persona inició un periodo de guardia programada con antelación, no esporádica, a menos que haya pues unas necesidades del servicio y haya tenido que cubrir un turno, pero previo conocimiento justamente de la Oficina de Recursos Humanos de la clínica ¿no? En este caso, la empresa privada justamente que brinda el servicio de salud. Entonces, justamente se van justamente acumulando. Ahora, perfecto, hay un número de fechas, días y horas asignadas para la guardia y que se computa justamente de que esta persona pues acudió justamente efectivamente a prestar esa guardia en el día de horas de inicio y término, ¿no? Entonces, por lo tanto, se sabrá pues que de esas 10 fechas acudieron las 10, ¿no? Ahora, si al final de esas 10 solamente se realizaron 5, hay 5 que deberían pues ser impagas, ¿no? Que no se deberían pagar. Ahora, la empresa muy bien, pero no creo que haya habido un laxus, ¿no? Económico, porque ahora todo es una planilla electrónica, todo se ve pues por internet y tantas cosas, no ya son planillas manuales. Entonces, sería muy raro, muy atípico que una entidad de salud o una clínica termine pues pagando pues 10 guardias y al finalmente se quiera resarcirse y se da cuenta y se dice, oye, al final no existe 10 guardias, sino 5, y el mes siguiente trata justamente de corregir ese exceso, ese pago, y termina justamente en este caso diciendo, oye, te voy a descontar porque te pagué en exceso, ¿no? Entonces, en esas cosas, lo que se tiene que hacer es un requerimiento, un informe, poner en conocimiento, ¿no? Por mandar pues un memorándum a la trabajadora, a la servidora, ¿no? A la trabajadora de salud, a la que estaba haciendo la guardia, pudiendo en conocimiento de ese tipo de situaciones, ¿no? Hubo guardias programadas 10, solamente se efectuaron 5, hubo tal vez un laxus justamente por parte de recursos humanos, contabilidad, se te pagaron por guardias no efectuadas, no realizadas, y simplemente a raíz de eso se te pone en conocimiento que el siguiente mes simplemente se te va a proceder para descontar ese pago en exceso, ¿no? Ese pago en exceso. Entonces, eso es, pero previo conocimiento, no es que de la noche a la mañana, pues ves tu boleta y te dicen, es cierto, uno está en falta porque uno se da cuenta que probablemente no hizo esas guardias, es cierto, pero creo que internamente hay canales de comunicación abierta entre la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Talento Humano y su recurso humano, o en este caso su trabajador, mal llamado colaborador en las empresas privadas, y poner en situación esta situación que tú no constas, ¿no? Que simplemente por un trabajo no realizado, porque dice igual trabajo, igual remuneración, pero trabajo hecho y efectuado, trabajo pagado. Si uno no trabajó y no laboró, no se le tiene que pagar algo que no realizó. Entonces, pero para hacer este tipo de descompensaciones económicas hay que poner en conocimiento previo al trabajador, ¿no? Entonces, efectivo, o simplemente decirlo muy bien, tal vez para que no sea tan fuerte, simplemente no descontarte de golpe en el mes siguiente, tal vez en 2 meses, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan.
Bueno, con eso he concluido justamente con absolver pues un par de consultas, solamente agradecer una vez más al Diario El Abogado, específicamente a todos y cada uno de ustedes, su cordial, amable, gentil y paciente asistencia, y solamente agradecer justamente el hecho de que inviertan justamente su tiempo, su escaso y valioso tiempo, de conocer temas que gravitarmente a todos justamente nos pueden justamente caer en calidad justamente de trabajadores en el sector privado, servidores en el sector estatal. Agradecer al Diario El Abogado por haberme invitado para participar en esta jornada académica el día de hoy como ponente con el tema de la remuneración laboral y su protección constitucional. Despidiéndose ustedes, hasta otra oportunidad académica, el expositor y ponente Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho, Convención en Gestión Empresarial en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España. Que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches y será hasta otra oportunidad académica. Muchas gracias y hasta luego con todos y cada uno de ustedes. Gracias.